Vamos a ver el teorema de Lagrange o multiplicador de Lagrange. Para eso tiene que existir un número lambda, que es un número real, tal que el gradiente de la función f de x y es igual al número lambda por el gradiente de una función g. Esa función g es una curva de nivel. Vamos a definir g de xy igual a 0 como una curva de nivel de la curva c, ¿sí? Hacemos la trayectoria c y la curva de nivel igual a c. Vamos a trazar sobre la curva c un vector posición r de t, bien, que está definido por la siguiente función: f de xy, y a su vez la curva c admite una parametrización, es decir, la curva c va a tener un valor de x igual a h de t y va a ser igual a k de t, ¿sí? Para todo t perteneciente al intervalo i. Para todo t perteneciente al intervalo i. Bien, si yo observo la curva c, yo puedo ubicar ese vector posición de la siguiente manera. Primero vamos a definir el vector posición. R de t es igual a x en y más y en j. Reemplazo el valor de x y el valor de y por la función de t correspondiente. Es decir, en lugar de x voy a colocar h de t con el versor y más, en lugar de y voy a colocar la función k de t en j, ¿sí? Y ahí tenemos definido el vector posición. Es importante ver este tipo de observación. Vamos a definir la función f. F es una función de x de y. Yo puedo reemplazar directamente x e y por las funciones parametrizadas, es decir, me va a quedar la función f en función de h de t y k de t. Si observamos la función f, es una función compuesta que depende de x y a su vez x a y, que también depende de la función, dependen de t. Así que es una función compuesta, que más adelante vamos a utilizar esta expresión para poder definir a través de la regla de la cadena alguna derivada, ¿sí? Bien. Sobre la curva c voy a trazar un vector posición en un punto. Ese punto va a ser t sub 0, ¿sí? Va a decir que vaya a tener el vector posición rt sub 0, que tiene coordenada x0 y 0. El punto p sub 0 con coordenada x0 y 0 es un extremo. Es decir, puede ser un máximo o un mínimo. Pero sí sé que el punto P es un extremo. Desde el origen al punto P trazo un vector posición. Ese vector posición, al ser extremo, va a tener un vector velocidad, ¿sí? Y va a tener un gradiente de f en x0 y 0. Vamos a concentrarnos en este punto P sub 0, ¿sí? P sub 0 con coordenada x0 y 0 va a formar con el origen un vector posición. P sub 0 con coordenada x0 y 0 pertenece a la curva C, ¿sí?
desde el punto P sub 0 puedo trazar el vector posición, el vector velocidad, perdón, y el gradiente. Bien, como definimos f como una función compuesta, es decir, que va a depender de k, h de t, perdón, y de k de t, también podemos definir la función f en función de t, es decir, f de t sub 0, ¿sí? h de t sub 0 y k de t sub 0, ¿sí? Reemplazando en lugar de t el t sub 0. Es importante tener en cuenta que f va a depender de la variable x a y, y x a y dependen del parámetro t. A través de esta relación yo puedo calcular la derivada de f con respecto a t, ¿sí? Aplicando regla de la cadena. ¿Ven? Por regla de la cadena puedo definir la siguiente integral. Me va a quedar la derivada parcial de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, más la derivada parcial de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. ¿Sí? Definida de esta manera la función, yo puedo asociar esta función f, de esta derivada de f con respecto a t, asociarla a la derivada de f de t sub 0, es decir, voy a encontrar la derivada de f con respecto a t sub 0, que es igual a f de t sub 0 prima. Bien. Siguiendo esta relación, yo puedo encontrar cuánto vale la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada de x con respecto a t sub 0, más la derivada parcial de f con respecto a y por la derivada de y t sub 0. ¿Sí? Ahora vamos a analizar esta expresión. Bien, vamos a definir esta ecuación que fue calculada a través de la regla de la cadena en función de t sub 0. Antes de eso vamos a repasar cuánto vale el vector posición r de t. ¿Sí? Era en x en y más y en j. Esto es igual a h de t llevándolo al parámetro t en y más k en t llevándolo siempre al parámetro t. Si yo lo calculo en t sub 0, voy a tener x sub 0 en y más y sub 0 en j igual a h t sub 0 en y más k en t sub 0 en j. Ahí estoy calculando el vector posición en t sub 0, ¿sí? Que es este que está acá. Bien, yo puedo calcular el vector aceleración, ¿sí? ¿Cómo era? Era la derivada de el vector posición, así que voy a tener r' de t sub 0, que va a ser igual a h' de t sub 0 en y más k en t sub 0, en j, ¿no? Vector j. Ahí tengo el vector, este es el vector velocidad. Bien. Si yo miro los términos de esta derivada, ahora me voy a trasladar a esta derivada, ¿sí? El primer término, f con respecto a x, esto es la derivada parcial de la función f con respecto a x en x0 y 0. ¿Por qué x0 y 0? Porque estoy en el parámetro t sub 0, ¿sí? Que el punto es p sub 0. Por lo tanto, las coordenadas son x0 y 0. Tengo una derivada parcial de f con respecto a x. Bien. Lo mismo ocurre con este término, f
con respecto a i, la derivada de f con respecto a i. Es la derivada parcial de f con respecto a i. ¿Sí? En el punto p sub 0. Lo escribimos, es decir, que tener la derivada parcial de f con respecto a i en el punto que mencionamos x0 y 0. Bien, tengo este término y tengo este término. ¿Qué ocurre con estos dos términos? Es decir, la derivada de x con respecto a t sub 0 y la derivada de y con respecto a t sub 0. Bueno, vamos a ver qué es eso. Es decir, tengo la derivada de x con respecto al parámetro t sub 0. Si yo analizo esa derivada, no deja de ser otra cosa que h' de t sub 0. Así que este término va a ser la derivada de x con respecto a t sub 0. Y este término, k' de t sub 0, es la derivada de y con respecto a t sub 0. Así que esto va a ser h' de t sub 0 y la derivada de y con respecto a t sub 0 es k' en t sub 0. Bien, teniendo los cuatro términos de esta expresión, yo puedo reemplazar. Es decir, voy a reemplazar cada uno de estos términos por las desigualdades que correspondan. Y me va a quedar que f' de t sub 0 es igual, en lugar de f con respecto a x, es la derivada parcial de f con respecto a x en el punto x0 y 0. ¿Sí? Por la derivada parcial, la derivada de x con respecto a t sub 0 vale h' de t sub 0, más la derivada parcial de y en x0 y 0 por la derivada de k en t sub 0. ¿Sí? Reemplazamos correspondientemente los valores que corresponden a cada uno. ¿Sí? Y ahí tenemos asociado cada uno de los términos a los valores que corresponden. Me queda esta expresión. Si yo miro esta expresión, esta derivada, f' de t sub 0, lo miro atentamente, veo que es un producto escalar entre dos vectores. ¿Sí? Si yo lo agrupo de la siguiente manera, me va a quedar me queda este término, que es la derivada parcial de x en y la derivada parcial de y en j, es el gradiente, es el vector gradiente de f. x0 y 0. Y este término que está multiplicando es otro vector que tiene coordenada en y coordenada en j, que las componentes son h', ¿sí? h' de t sub 0 y k' de t sub 0, que si yo mal recuerdo lo pusimos como el vector velocidad en el punto t sub 0, en el parámetro t sub 0. Por lo tanto, este es el vector velocidad en el parámetro t sub 0. Bien, y ahí tenemos este producto escalar. Si yo hago el producto escalar entre estos dos vectores, me da esta expresión, que no deja de ser otro valor que el que vemos acá. Es decir, esto es todo lo mismo. ¿Sí? Lo fuimos descomponiendo hasta llevar al producto escalar entre el gradiente de la función y el vector velocidad. Bien, ya habíamos visto que el producto entre estos dos vectores en forma escalar, ¿sí?, era la derivada de f con respecto en el parámetro t sub 0. ¿Sí? Este vector era el gradiente de la función en x0 y 0, y el otro vector era el vector velocidad en t sub 0, ¿sí?, que era la derivada del vector posición. Bien. Ahora recordemos, dijimos que en el punto
P sub 0 había un extremo, es un extremo. ¿Cómo son las derivadas en el punto, cómo es la derivada en un punto crítico? ¿Sí? Esto vale 0. ¿Sí? Por lo tanto, la derivada en el punto vale 0. Este producto escalar va a valer 0. ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando un producto escalar vale 0? Son perpendiculares, es decir, el gradiente de la función en el punto x0 y 0 va a ser perpendicular con el vector velocidad, ¿sí? Por ser igual a 0. Por lo tanto, va a tener 90 grados el vector gradiente con respecto al vector velocidad. Llegamos a la conclusión donde el vector gradiente en el punto x0 y 0, es decir, en el parámetro t, es perpendicular al vector velocidad, también analizado en el parámetro t, su 0. Ahora bien, también el gradiente de g en x0 y 0 va a ser perpendicular al vector velocidad en t sub 0. Es decir, que el gradiente de f y el gradiente de g van a ser paralelos entre sí. Si son paralelos, la conclusión es la siguiente. El gradiente de f en el punto x0 y 0 va a ser igual a un número cualquiera escalar por el vector gradiente de g en el punto x0 y 0. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que estábamos buscando. Por ser ambos vectores ortogonales a un mismo vector, se considera que son paralelos. Por lo tanto, llegamos a esta conclusión.